más importantes. Y como siempre, vamos a tener una práctica. Aquí a la derecha tenemos el enlace a la práctica, bastante sencilla. Hay un problema de nomenclatura de los haluros de ácido, hay otro problema de nomenclatura de amidas, hay un problema de amidas cíclicas y creo que esos son los tres. No recuerdo si hay algún otro, pero principalmente son esos tres. Entonces es bastante sencillo, es leer el manual, leer las reglas y tratar de entender entonces. Ya ustedes han visto que la nomenclatura, como es bastante sistemática, la ventaja es de que sigue siempre unas reglas que si uno se aprende 1, 2, 3 grupos funcionales, es fácil derivar o entender las reglas que se relacionan con otro. Lo que cambia por lo general es el orden de preferencias, de prioridades, y como ustedes recordarán, eso está en las primeras páginas del manual, ¿sí? Recuerden que el manual está a la disposición y es precisamente para eso es un manual. No hay nadie que tenga que aprenderse eso de memoria, ya esos tiempos pasaron. Y aparte de eso, he adicionado aquí, siempre adiciono esta información que tiene que ver con una nomenclatura de ácidos carboxílicos que ustedes encontrarán por allí muy a menudo. Vamos a hacerle un poquito más de aumento. Bien, miren que aquí reconocemos el grupo funcional de ácido carboxílico y una cadena larga de carbonos. Y aquí dice un nombre que lo más probable, ¿verdad? Ustedes cuando lo leen van a decir, no, esto es un nombre común. Sí, ¿verdad? Porque no tiene ningún tipo de indicio de una nomenclatura sistemática. Dice ácido láurico -12 2.0, ¿sí? Entonces, ácido láurico. Vamos, ese 12, ¿qué será ese 12? Viendo la estructura del ácido láurico. ¿Quién comenta por allí? La cantidad de carbonos. Sí, ¿verdad? La cantidad de carbono, Franklin, gracias. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, no hay mucho que darle vuelta a eso, cantidad de carbono. Vamos a ver cómo llegamos a la información. Era la segunda cifra que está aquí después de los 2 puntos. Vamos a buscar, miren, aquí 16, si contamos hay 16, aquí hay 18, el estiárico 18. Pero aquí hay, dice 18 2.1, acá decía 0. ¿Qué querrá decir ese 2.1? Y luego viene un guión con una W. Esa W no es una W como la de nosotros, sino, recordemos, el alfabeto griego es una omega. ¿Alguien sabe eso de omega o, bueno, nos suena omega estéreo, ¿verdad? Omega o omega es la última letra del alfabeto griego, alfa es la primera, beta la segunda y la última es omega, ¿verdad? Para los que vayan mucho a la Iglesia Católica recordarán alfa y omega, principio y fin, alfa y omega, ¿sí? Del alfabeto griego. Entonces, a ver, 18 ya Franklin nos adelantó. Muy bien, que son el número de carbono, si contamos aquí hay 18. ¿Y qué será el 1? El número de enlaces doble. Número de enlaces doble, sencillo, ¿verdad? Porque miren que acá, vamos a ver si encontramos otros. Ah, mira, aquí dice 3. 3, pero aquí nada más hay 2. A ver. 1, 2, 3, 1, 2, el número de enlaces dobles. Entonces, ¿y qué será el 9? Donde se encuentra el enlace doble. Donde se encuentra el enlace doble. Y miren que a diferencia de lo que estamos acostumbrados,
Recuerden que en la nomenclatura sistemática el carbono del carbonilo del ácido carboxílico es el carbono número 1, pero aquí se comienza a contar desde el extremo. Eso tendrá su razón, que es de una forma práctica, ¿verdad? Entonces, aparte que tendrá razones históricas y toda una serie de cosas. Bien, entonces quedamos en 18, el número de carbonos, 1, el número de enlaces dobles, y el 9, W9, omega 9, entonces la posición del primer doble enlace. Aquí 18,1 omega 9, 18,2. Es que yo estaba viendo, antes estaba viendo el nombre con otra estructura. Ahora sí estamos bien. 18,2 omega 6, 3 enlaces dobles y omega 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, de esa forma tenemos ese tipo. Nos faltaba ver eso. Sencillo, ¿verdad? Muy importante. Recuerden que toda la ventaja de todo esto es que ustedes, uno tiene que, por lo general, revisar información, buscar información y para poder entender la información que uno revisa, uno debe entender ese tipo de códigos y de nomenclatura. Otra interesante, ya conocemos mucho de esto porque es una de las primeras reacciones que uno ve en química general, incluso en secundaria, hidrólisis de grasas y aceites. En términos prácticos, a ver quién me podría decir esta reacción a la final, ¿qué produce? Aquí está. Jabón. Jabón, sí, ¿verdad? Yo les cuento de que mi abuelita todavía contaba que hacían jabón allá en el interior con la grasa, el sebo, la grasa del ganado y las cenizas del fogón, que las cenizas del fogón aportaban la parte álcali, ¿sí? Y la grasa salía de la parte de la grasa animal. No sé exactamente cuál era la receta, lo ponían en una paila al fogón y tenían el jabón. Claro, un jabón bastante rudimentario, no tan limpio como nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero era un jabón que servía para muchas cosas, ¿sí? Profesor, Entonces, ¿sí? ahora se hace con hidróxido de sodio, me parece, el jabón. No, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que la parte esta del álcali, para bajar el pH, para subir el pH, lo proporcionaban en las cenizas de las leñas, ¿sí? Entonces, esa era la parte que proporcionaba el pH alto, ¿sí? En ese caso, pues claro, bueno, ustedes no han tenido la oportunidad de tener laboratorio, pero por lo general un laboratorio clásico es de que el estudiante haga jabón en el laboratorio, ¿sí? Pero bueno, ya llegará el momento en que puedan hacer jabón, aunque sea para que vean que sí es efectivo, se puede hacer jabón en el laboratorio, ¿sí? Lo hacían nuestras abuelas, bueno, no de ustedes, serían sus tatarabuelos, las abuelas de nosotros que ya estamos viejitos, de ustedes serían las tatarabuelas. Tienen que preguntarle a su papá para ver si sus abuelos les contaba, o más bien a su abuelo, si los papás de él le contaban, ¿sí? Le contaban de cómo se hacía jabón. Bien, ahora sí podemos entrar entonces a la nomenclatura de haluros de alcanoilo y primero que todo, haluro ya estamos relacionados, que tiene que ver con halógenos, ¿verdad? Entonces, aquí la diferencia a los haluros que ya habíamos visto, ustedes recordarán que hemos visto los haluros de alcano, de alquilo, y la diferencia en que aquí el grupo no es un grupo alquilo cualquiera, sino es un grupo que tiene el carbono que está unido al haluro, es un carbono del carbonilo, ¿sí? Entonces, es un derivado de ácido, como vamos a ver en otras reacciones. Hoy no vamos a ver esas reacciones. Y
Aunque por ahí yo creo que tengo una, bueno, ahorita vamos avanzando. No quise meter tantas reacciones hoy. Entonces, para terminar la nomenclatura, tenemos el cloruro unido a un carbono y ese carbono es un carbono de carbonilo. Entonces, primera regla sencilla, nombre de los haluros de alcanoilo, reemplazando la terminación oico, recuerden que es un ácido carboxílico, oico del ácido con igual número de carbonos por oilo, tan sencillo. Cloruro, este era del ácido metanoico, metanoilo. Cloruro de metanoilo. Y este era del ácido etanoico, bromuro de etanoilo. Y el yoduro de propanoilo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Esa entonces viene siendo lo primero que hay que aprenderse, la regla número 1. Se toma la cadena principal, la de mayor longitud, que contiene el grupo funcional. Eso ya no lo sabemos porque es una regla que siempre viene, ¿verdad? Siempre viene con la nomenclatura de los compuestos que hemos visto. Y la numeración se realiza otorgando el localizador más bajo al carbono del haluro, ¿sí? Que es igual con la regla con los ácidos carboxílicos al carbono del carbonilo del ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de allí, entonces, la numeración, en este caso, que viene del ácido hexanoico, hexanoilo, y más específicamente un doble enlace en la posición 3. Entonces, de aquí el nombre de cloruro de 3-metil X 3 en oilo. Sí, es más difícil mencionar o leerlo, ¿verdad? Que ver el nombre, ¿verdad? Entonces, de allí, como les comentaba, para mí, con que vean el nombre y lo puedan dibujar es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver la regla número 3. El otro ejemplo, bromuro de 4 cloro 3 metil pentanoilo, viene del ácido pentanoico. Del ácido pentanoico queda en metil pentanoilo. Cloruro 4 cloro 3 metil pentanoilo. Regla número 3. La prioridad del grupo, en este caso, del grupo funcional sería el carbonilo junto con el halógeno. Dice que es prioritario frente a las aminas, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los nitrilos y las amidas. O sea que incluso las amidas que son igual derivados de ácido, el cloruro tiene una prioridad por encima de las amidas, ¿sí? Se deben nombrarse como sustituyentes. Las amidas se nombran como sustituyentes. Entonces, tan solo tienen prioridad sobre él los ácidos carboxílicos, los anhídridos y los ésteres. No crean que a mí se me olvidan a veces estas prioridades, ¿eh? Así como ustedes, yo tengo que ir al manual. Bueno, después que yo las leo, me acordaré un par de meses después y luego se me olvidan de nuevo, vuelvo a buscar el manual. Hay algunas que recuerdo, otras que tengo que consultar y para que vean que uno depende siempre de los manuales y que no tiene mucha utilidad. Tiene utilidad, tiene ventaja aprender las cosas de memoria y tenerlas fresquitas, pero no necesariamente. Ustedes pueden consultar y más ahora con la facilidad, los manuales están a distancia de 2 teclas, ¿sí? Bien. La regla número 4 dice, cuando en la molécula existe un grupo prioritario al haluro, o sea, como el ácido carboxílico, el anhídrido, el éster, el haluro se nombra como halógeno carbonilo. Halógeno carbonilo. Entonces, en este caso, tenemos 2 ácidos carboxílicos y como ya acabamos de decir, el ácido carboxílico tiene prioridad sobre el cloruro de acilo. Entonces, contamos desde el carbonilo. Recordemos, para el ácido carboxílico se cuenta desde el carbono del carbonilo. 1, 2, 3, 4 y en la posición 5 tenemos en este caso, que es un cloruro, clorocarbonil
5-clorocarbonil hexanoico, ¿sí? Entonces, el otro ejemplo, miren que aquí el grupo funcional está en la posición 5 y acá está en la posición 4, ¿sí? Recuerden, aquí tiene una posición terminal, acá no es una posición terminal. Entonces, acá en el 4 y es un bromocarbonil, 4-bromocarbonil butanoico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Están bastante sencillas, muy bien ilustradas. Y recuerden que el profesor Germán utiliza colores, así que es bastante didáctico. Bueno, quizás no todos podamos ver estos colores. Recordemos que siempre hay un porcentaje, un grupo grande, así que lo más probable es que una persona o dos vean diferentes estas. Ustedes sí saben, ¿no? Que un grupo de 60, 70 personas es muy probable que haya una persona que tenga, ¿cómo se llama? Creo que no está catalogado como una enfermedad, simplemente es una condición de daltonismo. Muy probablemente quizás no pueda distinguir este rojo con este color de aquí. Bueno, cuando yo estudiaba, cuando hacía mis estudios, en una etapa de laboratorio habían como 3 personas daltónicas. Así que no es tampoco muy fuera de lo común, ¿sí? Y por lo general, en un laboratorio hay que tener en cuenta eso. Ustedes van a ser químicos, van a trabajar en un laboratorio, no solamente en un laboratorio, pero en algunas ocasiones es como bien importante en los laboratorios las señales y los colores. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, eso me acordé ahorita por los colores, ¿sí? Eso no es parte de la clase, pero sí es importante porque uno siempre trabaja en un laboratorio en donde algunas señales están dados a los colores. Por ejemplo, yo recuerdo las bombas de vacío que tienen un color, un botoncito rojo al lado de uno verde. Eso, el diseño no ha tomado en cuenta la estadística de personas con la condición de daltonismo. Y yo recuerdo que mi compañero que tenía la condición de daltonismo, él lo que tenía que hacer era aprenderse el orden de los botones, porque él no podía distinguir entre azul y entre rojo y verde, ¿sí? Ese es nada más un dato curioso que tengan en cuenta. ¿Alguien sí conoce a personas daltónicas? ¿Alguien ha conocido? Yo, profesor, pero en mi caso, mi compañero no podía ver, o sea, si estaba en un fondo blanco, algo escrito en rojo, no lo veía. Sí, depende. Como les comento que eran varias personas, no solamente era una que yo conocí. En ese mismo momento, ellos tenían diferentes tipos de daltonismo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a que todas las personas tienen que ser iguales, ¿no? Incluso dentro de los daltónicos, ellos tienen diferentes, una gama, y algunos tendrán quizás un daltonismo mucho más, digamos, un poquito más, muy característico, y otros un poquito más leve, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo a un compañero que tenía que acercándose, no sé si será para todas las personas, se acercaban la pieza muy cerca de los ojos, y en esa distancia, a esa distancia podían distinguir algo los colores, y esa era una forma que se acostumbraban o sea, se adaptaban a las situaciones, ¿no? Claro, uno, por ejemplo, ¿cómo hacen cuando están enfrente de un semáforo? Se aprenden el orden del orden de las luces en un semáforo, porque en una sociedad estandarizada eso no debe cambiar. El problema es que te cambien el semáforo y te lo pongan al revés, ¿verdad? Por eso que es muy importante seguir los estándares, ¿sí? Bien, ese es un dato. ¿Sí? Permiso, yo tengo un familiar que él confunde el naranja con el verde. O sea, ese es otro tipo también de daltonismo. Que no solamente son el rojo y el azul, sino también varían los colores. Y no es que no es que los confunda, simplemente que él los ve igual.
creo que existe una diferencia al decir confundir, ¿verdad? Claro, uno siempre utiliza el término confundir, pero en realidad... Es por la costumbre de decirlo, pero la verdad es que es lo que ellos ven. Sí, no, sí, por eso que es curioso, ¿no? Yo también a veces digo confundir y en realidad uno se pone a pensar, pero confundir, pero es el verbo que uno utiliza, pero es lo que ellos ven, ¿sí? Entonces, así como hay cada vez, por ejemplo, bueno, eso es otra discusión que no vamos a discutir acerca de eso, el lenguaje, que hablan de un tipo de lenguaje, que el lenguaje debe ser inclusivo, eso es bien, pero asimismo uno tiene que tener en cuenta, y cada vez más la educación nos va diciendo de la diversidad de las personas. Todos somos diferentes, todos tenemos condiciones diferentes y quizás de este grupo de 65, 67, si hubiera, si la ciencia avanzaría tanto para describir todo tipo de condiciones, quizás todos tendríamos una condición diferente, ¿sí? Entonces, eso se lo dejo porque es bien útil para nosotros que tenemos que vivir y sobre todo ustedes que van a tener un futuro en donde van a depender más de la interacción entre personas, ¿verdad? Entonces, es un dato curioso. Bien, regla número 5. Cuando el haluro va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal. Ya vimos una regla muy similar cuando vimos los últimos derivados de ácido, ¿sí? Entonces, ¿quién es la cadena principal? El anillo. Se forma el ciclo como cadena principal y se nombra como halogenuro de carbonilo. Entonces, cloruro, y este caso es un bromuro. Bromuro de ciclohexano carbonilo. Bromuro de 3-metil ciclopentano carbonilo. ¿Sí? Miren que así con esa se ve la ventaja de tener una nomenclatura sistemática, ¿no? La sistemática, en este caso la nomenclatura esta, lo que favorece es la comunicación. Si yo tengo mi manual y otra persona tiene su manual y está al otro lado del mundo, consultarán su manual, lo más probable en inglés, y ya vieron que el ChemSketch les ayuda a tener una especie de vínculo, una especie de herramienta para comunicarse con otra persona y los dos manejarán la misma nomenclatura y se podrán comunicar, ¿sí? Y se podrán comunicar sin temor a alguna ambigüedad. Y eso es gracias a la sistemática porque ya está estudiada la nomenclatura sistemática y tiene que dejar cero ambigüedad y de esa forma permitir la comunicación. Entonces, nomenclatura de las amidas. Aquí introduje una pequeña reacción que es más bien Profe, así. permiso. Sí, ¿Podía ampliar un poco la diapositiva? Es que se ve, bueno, yo uso lentes, pero lo veo un poco pequeño. O cómo no, ahora sí. Gracias, profe. Ahora sí, gracias, sí, porque no todos estamos ahorita, gran porcentaje estarán con pantalla. Disculpen, cuando es así lo dicen de una vez, porque eso nada me cuesta. Como les comenté hace varias semanas que cambié de pantalla, y entonces a veces me cuesta un poquito aquí, pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Como les decía, una reacción que es como más bien como intuitiva, ¿verdad? Miren que tenemos un cloruro de acilo y si ustedes regresan a las diapositivas, las primeras diapositivas de los cloruros, de los ácidos carboxílicos, encontrarán que el primer y más reactivo de los derivados es el cloruro de acilo. Entonces, de aquí, miren que tenemos un cloruro de acilo y tenemos como integrante de la reacción una amina. Nosotros no hemos visto una amina, pero ya sabemos que la amina tiene, recuerden, si se recuerdan el patrón esperado de una amina, 3 enlaces covalentes y 2 electrones de no enlace. Esos 2 electrones de no enlace, ¿qué la harán? ¿Básico o ácido? ¿Nucleófilo o electrófilo? ¿Una amina qué será? ¿Nucleófilo o electrófilo? ¿Quién dice por allí? A ver, el cloruro de ácido, ¿de qué será? ¿Ácido o básico? ¿O nucleófilo o electrófilo? Este de aquí. Nucleófilo, profe.
Nucleófilo, ¿verdad? Entonces, aquí entramos, viene el nucleófilo, ataca al carbono ácido y entonces genera entonces la amida. Miren que aquí no podríamos confundir, ahorita ya estaba enredado, veía de que ven acá, pero esta amina tiene dos metilos. Y es aquí que este es un hidrógeno, que colocan el hidrógeno para resaltarlo, ¿verdad? Y con una amida hay que colocar el hidrógeno, en cambio si fuese un carbono, el hidrógeno se sobreentiende. Entonces miren que es un nitrógeno unido a un metilo. El nitrógeno unido a un metilo ataca al carbono ácido, entonces el nucleófilo ataca al carbono ácido y el cloro, recuerden que es un buen grupo saliente, sale, ¿sí? Entonces tenemos la amida unida ahora al grupo carbonilo. Es un mecanismo, lo vamos a ver en las próximas reacciones, pero para hoy me interesaba que estuvieran el esquema, ¿sí? Ya se darán cuenta en la práctica, ¿sí? Y después podemos ver el mecanismo, pero ya lo tenemos bastante adelantado. Carbono del carbonilo ácido, o sea, electrófilo, atacado por una amina, o sea, un nitrógeno nucleófilo, y se forma entonces un enlace covalente entre el carbono del carbonilo ácido y el nitrógeno básico de la amina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿verdad? Hasta con el ChemSketch pueden dibujar y unir y después borrar, ¿sí? Todos esos problemas que hemos visto con el ChemSketch se podría hacer de una forma bastante así como bien amigable, ¿verdad? Bien. Entonces, regla número 1 de las amidas. Dice, las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la terminación oico por amida. Sencillo. Metanamida, etanamida, propanamida, y en este caso miren que tenemos una N-, y acá tenemos dos Ns-. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este metil de aquí, que está pintado en morado, está unido al nitrógeno de la amida. Entonces es un N-metil propanamida. Y acá sería un NN-dimetil. Y colocan NN-dimetil porque si no colocan NN-dimetil, miren que todas las partes tienen un porqué. Si yo coloco solamente un N-dimetil, entonces estaría dando algún tipo de confusión porque entonces estaría dando a entender de que uno de los metilos está en el nitrógeno y el otro está en la cadena, pero no estoy especificando dónde, y entonces ya crearía una ambigüedad y una confusión. Entonces, por eso, aquí se tendría que poner, si los dos metilos están en el nitrógeno de la amida, NN-dimetil, ¿sí? ¿Sí? Esa es la forma en que uno se acostumbra a estudiar la nomenclatura, siempre tratando de encontrar el porqué. Y recuerden que todas las nomenclaturas como esta están estudiadas y estudiadas. Cuando llega el momento y si uno se da cuenta de que hay una ambigüedad, entonces uno propone una modificación a la regla, pero ya esto está bastante revisado. Claro, siempre hay revisiones de la nomenclatura. La nomenclatura que tenemos ahorita es diferente a la primera nomenclatura que yo vi hace unos años, ¿sí? No tan diferente, pero hay algunas cosas. Las amidas son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos, ¿sí? Miren que eso de la prioridad es sobre todo al nombrar el compuesto, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja de que nos estamos interesando en dibujarlo a partir del nombre, pero a la hora de nombrarlos, entonces sí uno tiene que especificar la prioridad. En este caso, la amida, aquí hay un hidroxilo, o sea que podría ser un alcohol, pero por la presencia de la amida tiene prioridad sobre el grupo hidroxilo. Entonces se nombra como una amida y no como un alcohol. Y está en la posición 3, igual como en el ácido carboxílico y los cloruros de ácido, el carbono número 1 es el carbono del carbonilo. 1, 2, 3 y 3, el hidróxido en la posición 3. O sea que es una butanamida, específicamente 3-hidroxibutanamida.
En este caso tenemos un hidroxilo, un metilo y un carbonilo de aldehído. Entonces, en el 3 el hidroxi, el 4, en el 4 el metil y en el 6 el oxo. Recuerden que el oxo es tanto de aldehído como cetona, pero en este caso no necesitamos hacer la pregunta, pero ¿es de acetona o aldehído? Porque al leer que es una hexanamida, o sea que tiene 6 carbonos, y ver que el oxo está en la posición 6, no hay otra posibilidad de que el oxígeno sea de un carbonilo de aldehído, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver la regla número 3. Las amidas actúan como sustituyentes cuando las moléculas, cuando en la molécula hay grupos prioritarios, en este caso preceden el nombre de la cadena principal y se nombran como carbamoil. Entonces, en este caso, es un ácido carboxílico, tiene prioridad sobre la amida y está en el carbono 5. Recuerden, carbono 5 es la base del carbono del carbonilo de la amida. En este caso es un ácido porque se nombra como ácido 5-carbamoil pentanoico. En este caso sería un ácido 5-bromo, 4-carbamoil etanoico y bromo antes de carbamoil por orden alfabético. Regla número 4 y terminamos con las reglas de las amidas para ver las amidas cíclicas. Dice, cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal. Miren que esta regla se repite nada más que cambiamos los protagonistas, ¿verdad? En este caso ahora el protagonista es el grupo amida y que se nombra como carboxamida. Entonces sería un benceno carboxamida. Aquí no hay que poner ningún otro descriptor porque es bastante simétrica la estructura. Acá 4-bromo-3-metil ciclohexano carboxamida. Bien. Entonces hemos llegado, faltan 6 minutos todavía, creo que podemos terminar aquí con las amidas cíclicas o lactamas, ¿sí? Amidas cíclicas o lactama. Recuerden que este tipo de reacción, como cualquiera otro, solamente que este se presta mucho más, ustedes pueden exprimir las facilidades que da el ChemSketch. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo con ChemSketch. Este sería una amida, vamos a subirlo un poquito aquí. A ver cómo podemos hacerlo. Es una amida de ¿cuántos carbonos? Ahorita podemos ir eliminando carbonos. Vamos a dibujar el carbonilo. Es 1, 2, 3, 4, 5. Dibujamos un ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5 y entonces vendría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el nitrógeno? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Bien, entonces dice que las lactamas son amidas cíclicas formadas a partir de moléculas que contienen el grupo carbonilo con una amina. No hemos entrado en nomenclatura de amina, pero ya sabemos que este es el grupo de las aminas. Y la reacción se realiza aplicando el calor en ausencia de ácido. Entonces, supuestamente, recuerden que es el ataque nucleofílico, el ataque va de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, y miren que el oxígeno sale como grupo saliente. Nos quedaría entonces
Lo arreglé aquí, recuerden, con esta función que se llama Clean Structure, y ya tenemos entonces la estructura de la amida, ¿sí? Muchas de las prácticas, creo que ya lo habíamos hecho, no recuerdo con qué práctica, se puede utilizar el ChemSketch como para tenerlo un poquito más práctico, ¿verdad? Más a la mano y contar menos carbonos. ¿Alguna pregunta? Vamos a tomar un breve receso y regresamos para hablar de la práctica, pasar la lista, las preguntas que por allí me imagino que ya habrán realizado. Teníamos por allí un par de preguntas que estaban pendientes, y a ver si pudieron realizar los ejercicios que faltaban, y entonces si no habría más preguntas, les dejo el resto de la hora para que puedan hacer la práctica, o por lo menos contabilizar ese tiempo que ustedes tengan disponible, sí, ¿verdad? Para que no les abarque demasiado las horas que le dedican y puedan dedicarles el tiempo a las otras materias, ¿sí? Entonces, vamos a tomar 5 minutos, nos vemos a las 2:10 para finalizar, ¿verdad? Con preguntas, comentarios, y pasamos lista. A las 2:10, sincronicen los relojes. Nos vemos. Bien, la primera pregunta sería, aquí cierra hoy al 5 para las 12. A ver, ¿cómo están de tiempo? María o Valdía, ¿vas a comentar algo? ¿Cómo están de tiempo, María? Bueno, profesor, la verdad es que estamos algo complicados con las diferentes materias. Sí, yo supongo, porque creo que este es uno de los semestres más bravos. Y entre la semana pasada y esta, hemos tenido un pocotón de parciales. Toda esta semana tenemos parciales, incluyendo el de usted. Sí, pero sí me comentaron que el jueves nada más tienen uno, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, entonces, ¿como para cuándo sería? Aquí está hasta las 11 de la noche del día de hoy, pero eso lo podemos dejar para otro día. ¿Como para cuándo? Hasta el viernes, profe. Viernes, profe. Ok, el viernes, ahorita hago el cambio y lo verifica. Todavía no he hecho el cambio. Vamos a hacerlo de una vez mientras van llegando las otras personas. Un momentito. Recuerden que la finalidad de la práctica es así como hacer como una especie de carpintería, pues agarrar la madera, ver cómo se arregla, se atornillan las dos piezas, tomar nota, agarrar de nuevo, ver qué problema tengo con esta juntura de las dos piezas de madera, o sea, hablando como si fuera algo de un taller de madera, ¿verdad? Pero en este caso no es un taller de madera, sino tenemos estructuras, representaciones de estructuras, ¿no? A ver, viernes 15 de octubre hasta las 11:55. Tienen que refrescar para poder que vean el cambio. Bien, entonces tenemos, dice, domingo 10 de octubre al 15 de octubre. Intentos permitidos 3, con la finalidad de que lo puedan hacer varias veces y verificar si están apretando los tornillos. Creo que son 3 problemas. Son 4. Sí, ya sabía que se me escapaba alguno, que ahorita no recuerdo. Anoche los subí. Vamos a ver este primero. Miren que es uno de nomenclatura de amidas, por lo que veo. En este caso, el segundo, aquí hay una reacción, que es la reacción que le habíamos puesto en la presentación. Miren que es sencillo nada más pensar en que ya vimos que lo podemos hacer bastante rapidito con el ChemSketch. Formación de amidas, luego
Esta era amida cíclica, esta era formación de amida y por último me imagino que es de la nomenclatura del cloruro de acilo. Un momentito. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta Sí. sobre la práctica de nomenclatura de ácidos carboxílicos que era hasta el jueves. Creo Hasta que el mis jueves. compañeros- Ese era hasta el jueves. Creo que había dicho que era hasta el domingo. Creo que... Y no la dejé hasta el domingo, me parece. No, pero Pero no me No, lo... profe, la hasta los jueves. la dejó hasta el jueves. Bueno, vamos a... Profesor, ver. yo tenía otra duda en esa práctica. Lo que sucede es que yo de las tres problemas en cada práctica tuve uno malo, Ajá. pero al momento de que fui a la revisión no me decía cuál de las tres estaba incorrecta. Claro, ese era para que hicieran un poquito más de que ustedes encontraran y como eran varios intentos, si ustedes más o menos tenían que tener la sospecha de cuál. Recuerden que también la gracia es que ustedes tomen un apunte. Claro, después con el tiempo yo las libero y ustedes las pueden revisar. Pero en ese momento ustedes tienen que tomar un apunte de la pregunta, porque así hacen un doble trabajo y la gracia es relacionarse con las estructuras. Y luego entonces ustedes proponen una respuesta que muchas de las respuestas ustedes la pueden verificar con los instrumentos que ustedes tienen. O sea que a la hora de colocar la respuesta ya ustedes han tenido que verificarla por algún método, ¿sí? Ese es un dato que veo que algunos no lo hacen porque, por ejemplo, cuando proponen una estructura, por ejemplo, la hidrólisis de los acetales, proponen una estructura, pero veo que no con el mecanismo que ya tienen de la estructura propuesta, si la realizan no les va a salir el producto y entonces no lo verificaron. O sea, ese tipo de cosas, para eso es la práctica, no para tener una nota. Claro, una de las es para tener una nota, pero en realidad el objetivo es que ustedes escriban, borren, se hagan preguntas. Eso es lo principal. Si no, no tendría sentido la práctica. Bien, vamos a resolver primero el problema de que el cierre no lo puse bien, así que vamos a ver, déjame revisar aquí. Y ahora vamos a ver 7 de octubre, cerró el jueves y no el viernes. Entonces vamos a hacer que cierre el 15, el viernes, pues igual. Ahora sí lo verifican, Tienen que verificar el momento porque así, de repente hay veces no le doy guardar y entonces si me dicen, profesor, algo pasó que no. Ahorita ya deben actualizar y ya debe salir porque hice el cambio, Vamos a ver. Sí, profe, ya sale. Gracias. Bien, entonces la otra, la consulta, compañero. Profe, ¿Sí? otra consulta es que si voy a poner otro intento, porque de los 3 intentos, por hacerlo rápido, porque el tiempo no me está dando, tuve los 3 intentos, o sea, no acerté ninguno. Un momentito, a ver. Gracias, profesor. A ver, entonces, les digo cuando pueden actualizar. Ya deberían ver el cambio. En la otra consulta de nuestro compañero, no vi el nombre, ¿quién me comentó? ¿Quién me había comentado por allí algo del problema que había tenido una mala de... Octavio, profesor, Samudio. Es que A ver, yo repítame, lo Octavio. había hecho el primero y me di cuenta que tuvo una mala. Yo tenía una sospecha de más o menos cuál era, porque Ajá. al momento de cuando fui a realizar la estructura, el nombre no me coincidía. Sí. No me coincidía, creo que era por 2 letras no me coincidía, no recuerdo ahorita mismo cuál eran, y pensé que era un error del programa y lo dejé así. Sin embargo, cuando fui a realizar el segundo intento, nuevamente uno de los 3 no me coincidía por completo. Y lo intenté cambiar porque pensé que era entonces, si no me coincidía, tendría que ser un error de mi estructura. Y Así que tienes cuando realicé la estructura, borrador. ¿cómo?
Tienes si es con mecanismo, exactamente qué tenías que hacer, proponer un No, producto. era si no me equivoco, era el de nomenclatura. Ah, Sí, ok. de nomenclatura. ¿Cómo verificas tú los problemas de nomenclatura? ¿Qué instrumentos tienes para verificar? Utilizo el Chemisketch. El que me es que, ¿verdad? Cualquier problema de nomenclatura, tan sencillo. Y eso no es copiarse porque todos tenemos acceso ya al programa. O sea, vamos a suponer que yo estoy en un laboratorio y tengo un problema de nomenclatura y tengo que interpretar una información. Yo no me voy a matar la cabeza tratando de acordarme cómo el profesor dijo que eran las reglas. Yo tengo un manual, ¿no? Entonces me voy al manual, consulto y ya salgo de la duda. O me voy al Chemsketch y él me propone una estructura, ¿sí? Eso es, así como dijo nuestro compañero, ¿verdad? ¿Qué utilizo? Chemsketch. ¿Qué otra cosa? El manual. Nada más que el manual no le puedo hacer la pregunta al manual, pero al Chemsketch sí. Dibujo y me doy cuenta que me faltaba un carbono y por eso no concuerda. O a la final, la última instancia, que puede ser que el problema esté mal planteado, que ya me ha pasado. Entonces yo tengo que verificarlo, ¿sí? Por lo general me doy cuenta cuando todas las personas se equivocan con un problema, entonces ahí hay algo raro, o no lo expliqué bien, o tengo un problema yo con mi código. Entonces me obliga a revisarlo. ¿Sí? Cuando es cuestión de proponer un producto, recuerden que lo más fácil y recomendable es que ya tengo un mecanismo propuesto, tomo mi reactivo y lo voy llevando paso por paso, ¿verdad? Y voy viendo y voy proponiendo las estructuras hasta llegar al producto. Y si es al revés, por ejemplo, la hidrólisis de las acetales y que yo propongo un reactivo, si yo tomo el reactivo propuesto y lo llevo paso a paso y no obtengo el mismo producto, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo obtengo? ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de las prácticas y para eso tienen todo el tiempo y para eso tienen 1, 2, 3, 4 intentos, si no, no tendría sentido, ¿sí? Si el sentido nada más fuera poner la práctica y que me deje el resultado y yo te pongo los puntos, sería como, no sería tan, la gracia es entonces jugar con la información, revisar, proponer, reestructurar, hacerse preguntas y de esa forma manejan el contenido y se relacionan con el contenido, ¿sí? Si no, no tendría sentido nada de lo que hacemos aquí y volviéramos a los métodos tradicionales de que se aprendan todos ustedes de memoria, yo doy la clase y ustedes se las arreglan con los libros y nos vemos para el parcial, ¿sí? Entonces, la gracia es de que vamos trabajando día a día. Por ejemplo, hoy se le dedica un tiempito a la nomenclatura de esto, quizás no habrá que dedicarle mucho tiempo después y así ustedes van administrando el tiempo, ¿sí? Si vamos a hacer así en esa, entonces podemos ir poco a poco construyendo el marco teórico que ustedes necesitan para los cursos posteriores de orgánica. Y como verán, los mecanismos son similares, hay nucleófilos, hay electrófilos, y se trata de eso, ¿no? De ir comparando los que vamos aprendiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a las prácticas mientras voy tomando lista? No se muevan, sonrían todos. Vamos a ver un momentito aquí. Profe, por lo menos a mí me pasó lo mismo que a mi compañero Octavio. O sea, también tuve una mala, no sé, a esa sí no la revisé porque hice el segundo intento, pero sí lo hice también en Chemsketch y también saqué lo del nombre, pero no sé por qué, en cuál fue que algún carbono o algún oxígeno no puse y bueno, no me daba. Ajá, entonces lo que nos queda entonces es, recuerden, toman apunte de la propuesta y de la respuesta que ustedes ponen, o sea, de su propuesta. Si no está correcto, también puede ser que yo la tenga errada, así que pero eso se puede modificar después cuando yo abra las prácticas y vean ustedes la respuesta, pero mientras es como para tener ese momento en donde uno interacciona por primera vez con el contenido, ¿verdad? Ya después se les hará mucho más fácil, mucho más fácil. Un momentito, déjenme guardar esto aquí. Hoy es 11, ya se fue el tiempo, qué barbaridad.
Bien, entonces, si no hay más preguntas, recuerden, si tienen alguna duda, copienla y sobre todo, por ejemplo, si me van a preguntar de hidrólisis de acetales, por ejemplo, y digo, profe, yo propuse esto y no me sale bien, yo veo que hay un problema. Bueno, me presentan desde la propuesta del reactivo el mecanismo que ustedes siguieron y allí yo me doy cuenta entonces el problema que si está en el problema acá de nosotros o el problema en que me hace falta un carbono o que a ustedes se les pasó poner un hidrógeno, un carboncito por allí. Por lo general es eso, ¿no? Pero también puede ser de que esté errado el código acá en el problema, porque yo soy el que diseño los problemas, así que puede ser que a mí me faltó algún carbono por allí. Cuando yo abro la práctica para que la revisen, entonces ustedes lo verifican. Bien, entonces nos vemos el día jueves para el parcial. Quedamos que entonces a las 2 de la tarde, de 2 a 6, ¿le parece, no? Sí, profesor. Ok, Sí, entonces nos vemos el día jueves. Por allí, sí. El día jueves solamente sería el parcial, no habría clase con usted. No, de repente yo les mando el WhatsApp diciendo que me voy a conectar un momentito para cualquier duda. Si es a las 2, abre a las 2, mientras lo van revisando y van apuntando alguna duda, entonces yo me podría conectar como un cuarto para las 3 más o menos. Yo les aviso y así entonces, por cualquier cosa. Por lo general, no creo que sea tan necesario, pero lo puedo hacer porque es similar a las prácticas, ¿verdad? O sea que es como si estuvieran haciendo una práctica. ¿Sí? Con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos. Recuerden que mi sketch, manual, apuntes, las presentaciones, porque es como si estuvieran ustedes en un laboratorio o en una oficina y se les presentan unos problemas. Entonces ustedes tienen que tener una lista de herramientas, ¿sí? Aparte de la memoria, de lo que se han podido ya acordar, grabar. Y entonces ustedes tienen que administrar una serie de herramientas y de ordenar la información, ¿verdad? Entonces, en esa forma, creo que ninguno debería tener problemas, ¿sí? Entonces, nos vemos el día jueves. Profesor, una consulta con respecto al parcial. Sí. De pronto lo podría empezar a las 1. Es que, como usted dijo que era de 2 a 5, a 6, Ajá. yo en la tarde tengo un compromiso. Bueno, si todos pueden a la 1, y todos pueden a la 1, de 1 a 5, pues. De 1 a 5 no hay problema, ¿verdad? Después me dijeron que después que no sea tan temprano, sí, pero si con 1 hora de diferencia, no creo que haya problema, ¿verdad? Entonces, de 1 a 5. Ok, profesor. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Que las pasen bien y saludos a todos. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias. Cuídese. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.